En el tema anterior vimos qué características tenía el texto argumentativo que utilizábamos para finalidades escolares. En las clases, en las pruebas libres de cualquier tipo, si os piden que escribáis un texto argumentativo, vais a tener que hacerlo siguiendo una estructura determinada, la que vimos, una introducción normalmente con la tesis, un cuerpo argumentativo y luego al final una conclusión que a veces también puede recoger la tesis. De todas formas, en la vida cotidiana utilizamos muchas veces la argumentación y cuando utilizamos la argumentación no utilizamos necesariamente esa estructura, porque pensar que la argumentación lo que pretende es que la persona que nos está escuchando cambie de opinión. Nosotros lo que queremos hacer cuando argumentamos es que la persona que nos está escuchando, que nos está leyendo, porque podemos argumentar a través de WhatsApp, la persona que nos escucha o que nos lee cambie de opinión o haga algo, pero no porque nosotros le hemos dicho porque sí, porque yo te lo digo, sino porque la hemos convencido con algún tipo de argumentos. Y en ese caso no solemos utilizar esa estructura. Vosotros cuando queréis convencer a un amigo de que os acompañe a la comida de Crestach del miércoles, no le hacéis un texto argumentativo en plan la comida de Crestach es un arroz brut que se hace cada año el miércoles antes de las vacaciones de Pascua en el CEPAS a Pobla. En mi opinión, es bueno que vengas a la comida de Crestach. Punto y aparte. Según las últimas estadísticas, el 80% de los alumnos que fueron a Crestach el año anterior repetirían. No lo hacéis así, ¿a que no? Vente que nos lo pasaremos bien, vente que es muy divertido, si no vienes luego por la tarde vamos a tener que dar clase, entonces es mejor... Es así como argumentamos cuando argumentamos de forma oral, cuando argumentamos en nuestra vida. Por tanto, la estructura que yo os he dicho, que es la estructura que vais a utilizar para exámenes y para pruebas y para ejercicios, no es la estructura que utilizamos o que se utiliza muchas veces en diferentes textos argumentativos escritos u orales. Por ejemplo, ¿dónde utilizamos el texto argumentativo? Utilizamos el texto argumentativo, pero con una estructura muy determinada que veremos en el tema siguiente, cuando escribimos una instancia. No sé si alguna vez habéis hecho una instancia al ayuntamiento, por ejemplo, yo qué sé, pues para que no aparquen en vuestra calle porque vais a tener una mudanza, o para pedirle al ayuntamiento que por Sant Antoni os lleve arena, o porque os han puesto una multa y la queréis reclamar. Todo eso se hace, ese tipo de gestiones se hacen mediante un texto argumentativo determinado que se llama instancia y que ya veremos que es diferente del texto argumentativo que os expliqué en el tema anterior. Es como una carta. Sí, lo que pasa es que tiene unas partes determinadas. De hecho, hay cartas que son textos argumentativos. Lo veremos, por ejemplo, también con las cartas de reclamación, que es lo que vais a tener que trabajar en este tema y va a ser el texto que vais a tener que hacer el día del examen. El día del examen os voy a pedir que escribáis una carta de reclamación. Os voy a dar un impreso, normalmente, lo voy a hacer a partir de un impreso real, y vais a tener que escribir una carta de reclamación. Cuando tú reclamas, explicas por qué reclamas. Por tanto, estás construyendo un texto que es expositivo argumentativo. También, ¿dónde más encontramos textos argumentativos? En algunos tipos de textos periodísticos. En los textos periodísticos de opinión, no los de información. En una noticia no hay argumentación, pero, por ejemplo, en un artículo de opinión, en un editorial de un periódico, os explicaré todo esto en cuarto, ahí sí que se utiliza el texto argumentativo. Se utiliza también el texto argumentativo en algunos textos científicos. Por ejemplo, Charles Darwin, cuando escribe en el siglo XIX, escribe El origen de las especies, él argumenta por qué él piensa que nosotros somos fruto de la evolución. Y no lo dice pues porque, mira, porque me parece a mí, sino que lo hace con argumentos, lo hace con pruebas y lo hace de una forma científica, pero está argumentando. Entonces, hay textos científicos que también son textos argumentativos. Incluso, aunque no os lo parezca, hay anuncios que son textos argumentativos. No todos los anuncios publicitarios lo son, pero por ejemplo, este anuncio que tenéis aquí es claramente un texto argumentativo. Fijaos que es un texto argumentativo a partir de una pregunta. ¿Sabías que no todas las aguas son iguales? Y a partir de ese momento da
argumentos objetivos. Esta agua de aquí es de mineralización muy débil porque tiene 26 miligramos por litro de residuo seco, mientras que estas que tengo aquí detrás tienen 500 miligramos por litro de residuo seco. Después sí que tiene un eslogan y eso, pero esto es un texto argumentativo. O sea, ¿por qué es mejor esta marca de agua que el resto? Porque no todas las aguas son iguales y esta es mejor porque es la de mineralización más débil, porque es la que tiene menos residuo seco. Entonces, aunque no lo parezca, este es un texto argumentativo. Entonces, la publicidad también utiliza la argumentación. ¿Lo veis? A veces eso en forma de pregunta, a veces con un eslogan. Claro, quédate con lo bueno. ¿Qué está diciendo? Que el agua buena es la que tiene menos minerales, por tanto esta, y que estas de aquí no son tan buenas. Además de todo eso, como hemos visto, utilizamos también la argumentación en nuestra vida cotidiana, lo he dicho, pero también aparece, por ejemplo, en Internet, en muchos blogs, tweets, comentarios en redes sociales, son en realidad textos argumentativos. Ahora no sé si sabéis lo que ha pasado con esta famosa que ha ido a Estados Unidos a comprar un bebé y ha vuelto con él. Bueno, pues en las redes sociales hay cantidad de mensajes que son argumentativos. Hay algunos que son insultantes, pero hay algunos que son argumentativos de por qué no hay que comprar bebés o por qué esta señora a esta edad no tendría que tener un bebé. Y ya os digo, hay anuncios, pues hay mensajes, pues por ejemplo son en plan, cuando esta niña tenga 20 años, su madre va a tener 80. No va a ser una madre, va a ser casi una bisabuela, por ejemplo. Eso es un tipo de argumento. Sí. Otro argumento, ¿qué pasa? Que si yo tengo 200.000 euros, ¿puedo ser madre? Y si no tengo 200.000 euros, ¿no puedo ser madre? Esos serían argumentos que se están dando. Ya os digo que luego los hay que directamente insultan y ahí yo ya no entro, pero sí que he leído artículos y he leído comentarios y he leído mensajes que justamente están argumentando. También los hay a favor, también los hay a favor. Pero, pues eso, en las redes sociales también se argumenta, se insulta, pero también se argumenta. Y muchas veces en la literatura también aparece la argumentación. ¿Dónde aparecía, por ejemplo, en la Celestina? ¿Recordáis cuando vimos la Celestina que yo os expliqué que en un momento dado, al principio de todo, Calisto se enamora de Melibea y Melibea no le corresponde? ¿Y qué hace Calisto? Cuando ve que Melibea no le corresponde, se desespera en su casa y sus criados lo oyen y uno de sus criados le dice: yo conozco a una mujer que se llama Celestina que puede entrar en casa de Melibea y la puede convencer de que te acepte. Celestina va a casa de Melibea y al principio Melibea le dice que no le cuente nada de Calisto, pero Celestina le habla de Calisto y le cuenta tantas cosas que cuando Celestina se va, Melibea le empieza a dar vueltas a la cabeza y al día siguiente se levanta completamente enamorada de Calisto y llama a Celestina para que Celestina vuelva y concierte una cita entre ellos dos. Por tanto, Celestina ha sido capaz de convencer con sus argumentos a Melibea, en una obra literaria, ha sido capaz de convencerla de que acepte a Calisto. En el caso, por ejemplo, de la Celestina, también aparece la argumentación en un momento dado cuando, ¿os acordáis también que os conté que luego Calisto le paga a Celestina con una cadena de oro por los favores y que los criados quieren que Celestina comparta la cadena con ellos y como Celestina no quiere, los criados la matan? ¿Lo recordáis? Sí, nos lo explicaste en clase, sí, lo recordamos. Vale, pues los criados quieren la cadena y Celestina argumenta con ellos por qué no va a compartir la cadena con ellos. Les dice: yo he hecho todo el trabajo, yo soy mayor, no tengo hijos, nadie me va a cuidar, no tengo dinero y esto es el sustento de mi vejez. Pero no convence a los criados, en este caso, y los criados la matan. Por tanto, la argumentación aparece también en la literatura. ¿Dónde más vamos a encontrar argumentación en la literatura? En un género literario muy concreto, que a lo mejor no suena todavía, pero que os va a sonar, que es el ensayo. Y para explicaros lo que es el ensayo, voy a entrar en el diccionario de la RAE, que es el diccionario que tenéis que buscar siempre que necesitéis alguna palabra que no conozcáis, vais aquí y ponéis ensayo.
Y fijaos lo que pone. Cuando buscáis ensayo, fijaos, tenéis, por una parte, acción y efecto de ensayar. Esto es lo que vosotros seguramente conocéis como ensayo, ¿eh? Antes de una película, antes de una obra de teatro, antes de un concierto, los músicos, los actores ensayan. Incluso vosotros, si por ejemplo tenéis que hacer una exposición oral, probablemente antes de hacer la exposición oral también ensayáis. Eso es el sentido más habitual de ensayo. Pero fijaos lo que dice a continuación. Dice, ensayo, escrito en prosa, no en verso, sino en prosa, la forma normal de escribir y de hablar, en el cual un autor o autora desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con un carácter y estilo personales. Es decir, un ensayo es un texto expositivo argumentativo donde un autor o autora defiende un punto de vista, defiende sus ideas, defiende una tesis, atención, con un carácter y estilo personales. Esta es la clave. El ensayo es un texto argumentativo, pero escrito, digamos, bonito, con voluntad de estilo. La persona que escribe un ensayo lo escribe no solamente fijándose en el contenido, que es lo que vosotros hacíais cuando escribíais vuestros textos argumentativos, sino buscando la belleza, utilizando el lenguaje de una forma estética. A vosotros no os voy a pedir el día del examen que escribáis ensayos, porque para escribir ensayo hay que ser escritor. Pero sí que el día del examen, y de hecho tenéis una actividad, el día del examen lo que os voy a poner es un fragmento de un ensayo para que vosotros me expliquéis por qué ese texto es un ensayo. Luego os voy a dar un texto para que el fin de semana también lo trabajéis y el martes volveremos al ensayo. También tenéis una actividad y aquí abajo tenéis también un texto en el que, aquí tenéis también un vídeo en el que os explico cómo se analiza un ensayo. Bueno, como os he dicho, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un género que suele abordar temas, para entendernos, temas que diríamos de letras. Cuando hablamos de las asignaturas de ciencias y de las de letras, pues pensar, un ensayo normalmente es de tema humanístico, en el sentido de que es de literatura, de filosofía, de sociología, de historia, de geografía, aunque también puede haber ensayos científicos, como el que tenéis aquí abajo, que es un ensayo muy cortito, que habla de la necesidad de que tengamos unos conocimientos mínimos también en matemáticas y en ciencia. Este ensayo que tenéis aquí abajo tiene una idea muy interesante que dice que, igual que consideramos analfabeta a una persona que no sabe leer ni escribir, a lo mejor tendríamos que considerar analfabeta a una persona que no tiene unos conocimientos mínimos de ciencia. Bueno, entonces, el ensayo aborda normalmente temas de letras, digamos, aunque también puede abordar temas científicos. El ensayo, cuidado con esto, no tiene una estructura predeterminada, pero eso no quiere decir que no tenga estructura. Lo que pasa es que no tiene la estructura esa que habíamos visto de introducción con tesis, argumentos y conclusión. No la tiene. Y más, los ensayos que yo os voy a dar a vosotros, que no son un texto completo. Hay ensayos de 400 páginas, Hay libros que son ensayos, Entonces, lo que yo os voy a dar son fragmentos y no vais a encontrar una estructura como la que hemos visto. Cuidado, que sea una estructura libre no quiere decir que no tenga estructura, Tienen estructura, pero es una estructura libre, no tan fijada como la otra. Además de todo eso, lo que nos encontramos es con un enfoque subjetivo, un punto de vista diferente. No el mismo punto de vista que nosotros hemos contemplado sobre algo, sino un punto de vista diferente. Lo veréis también en el ejemplo que os voy a dar. Profundiza en un tema, a veces de una forma más extensa, aunque no tiene por qué ser extenso, ya os digo. Hay ensayos que son simplemente una página, algunos artículos de periódicos son un ensayo, y hay ensayos que tienen 400 o 500 páginas. Como características lingüísticas, intenta convencer al lector, lo hace dando un punto de vista personal, utiliza muchas veces la primera persona, y con una finalidad estética. Intenta el autor o la autora que el texto sea bello. Además de eso,
tiene un tono confidencial, el autor o la autora parece que nos está hablando a nosotros, nos implica, además emplea la lengua culta, muchas veces hay palabras que no entendemos, que tenemos que buscar, pero porque el autor necesita que nosotros como lectores hagamos ese esfuerzo. Normalmente el destinatario no es especializado en la materia, yo puedo leer un ensayo de tema científico sin ser necesariamente científica. Si yo necesito ser científica para leer ese texto, ya no es un ensayo, a lo mejor es una tesis doctoral, un texto especializado, pero no un ensayo. Y muchas veces utiliza recursos estilísticos, símil, metáfora, ironía, etc. Léxico connotativo, es decir, más allá del significado objetivo de las palabras, tiene significado subjetivo, uso de la primera persona, yo, nosotros, y estructuras gramaticales complejas. Aquí tenéis un ejemplo, como os he dicho, luego aquí tenéis un vídeo con una explicación, pero yo os voy a dar ahora un ejemplo de ensayo y lo que quiero es que para la semana que viene lo trabajéis. Además de todo eso, también tenéis la actividad de refuerzo 5 que también os puede servir.